Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos comenzando una nueva emisión de estas charlas que brindamos desde Espacio Deva. Como siempre, agradeciendo la posibilidad a la directora Cecilia Brusa, a nuestros docentes Romina Moreno, José Fordax, también a Alfredo Sosa, a nuestra administrativa Belén Mantenberg y, como siempre, agradeciendo profundamente a nuestros alumnos de los instructorados de Tai Chi Chuan y de Qigong, que algunos de ellos ya se están sumando ahora a esta transmisión y quienes hacen posible que nosotros podamos mantenernos en contacto en esta oportunidad. Vamos a comenzar, vamos a retomar la charla que estábamos haciendo. Estábamos charlando acerca de las reglas doradas para la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong. Ya habíamos tenido dos pequeños encuentros donde habíamos avanzado un poco y hoy vamos a tratar de darle el cierre a esta charla. Muchas gracias a todos los que se están sumando en este momento y si les parece bien vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Antes de comenzar, si les parece, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño raconto de lo que ya hemos estado trabajando hasta este momento para poder así dar el cierre a esta charla. Cuando hablamos de las reglas doradas para la práctica del Qigong y de Tai Chi Chuan, nos referimos a experiencia que ha sido recogida durante cientos de años por distintos maestros, practicantes, que han descubierto cuál es la mejor disposición para la práctica de estas maravillosas disciplinas que nosotros trabajamos en nuestra escuela. Muchos de estos consejos, sugerencias que nos dan los maestros, tienen que ver con el sentido común de la práctica. Y lo más importante, como siempre destaco, es la experiencia personal. No a todos nos hace exactamente lo mismo, nos favorece de la misma manera. Y el modo es practicando, el modo es experimentando. No hay otra posibilidad. Más allá de los consejos, más allá de la experiencia de maestros, médicos, de estudiosos de estas disciplinas chinas, la mejor experiencia es la que nos da nuestra propia práctica. Lo que sí, estas reglas nos sirven como una guía que nos va a ayudar y nos va a permitir transitar este camino. Es como un mapa. En este mapa nosotros tenemos una idea general hacia dónde vamos, pero la experiencia de llegar al lugar, de poder conocerlo, de maravillarse, por ejemplo, con un paisaje, es lo mismo que nos va a suceder a nosotros en la medida que vayamos avanzando en la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong. Lo primero que habíamos mencionado es que tratamos de ser una de las características específicas de la práctica del Tai Chi Chuan y del Qigong, es ser flexible. No solo ser flexible en lo corporal, que es muy importante, sino también a los propósitos que nosotros tenemos cuando nos proponemos practicar, cuando nos proponemos aprender Tai Chi Chuan y Qigong. Irremediablemente cada uno de nosotros tiene una idea preconcebida de qué es lo que vamos a hacer. Más allá de que conozcamos o no en profundidad, es una idea, es una
un conjunto, algo hemos escuchado hablar del Tai Chi Chuan y Chi Kung para aquellos que no han realizado ese tipo de práctica. Y por ahí algunas de estas ideas nos pueden resultar perjudiciales. ¿En qué sentido? En pensar que tenemos que llegar a un determinado lugar de determinada manera y en un tiempo específico. Esto no es así, la experiencia es personal, como decíamos recién, y cada uno de nosotros es distinta. Entonces, dejar que todo suceda de manera natural. Eh, uno de los aspectos en los que nosotros buscamos en la práctica, cuando empezamos a entender la práctica, es que nos damos cuenta que estas disciplinas son unas profundas intérpretes de la naturaleza, no solo de la naturaleza del hombre, sino del hombre en su entorno. Y la naturaleza es así, es cambiante, flexible, y eso es lo que nosotros buscamos con la práctica. Entonces, no tiene ningún sentido apurarnos, querer llegar a un determinado lugar. Simplemente los beneficios de esta práctica se van a suceder en el tiempo y en cada uno de nosotros va a ser totalmente distinto. También habíamos hablado que, habíamos mencionado que teníamos que tratar de evitar todas aquellas sensaciones que intenten dispersarnos, todos aquellos aspectos que tienen que ver con, nosotros sabemos, una de las máximas es que la mente dirige el chi, es decir, la mente, el pensamiento, dirige el chi. El chi podríamos traducirlo como energía. Y si nosotros tenemos nuestra mente dispersa, si nosotros tenemos nuestra mente puesta en el futuro, en cosas que queremos hacer, en proyectos, o si tenemos nuestro pensamiento anclado en el pasado, en cosas que sucedieron, en recuerdos, todos estos aspectos van a hacer que la práctica, la circulación de la energía por nuestro cuerpo se vea alterada y de ese modo va a generar una dispersión innecesaria. Justamente lo que nosotros buscamos es reconcentrar nuestra energía, aprovecharla, hacerla crecer y de este modo hacerla fluir por nosotros. Y mientras nosotros estamos ocupados mentalmente en otros aspectos, lo que estamos haciendo es trabajando en el sentido opuesto. Entonces, evitar este tipo de dispersiones nos va a ayudar a una mejor práctica. También debemos generar las condiciones para que el entorno no nos distraiga. Nosotros tenemos dos tipos de mente, se dice en la medicina china. Tenemos una mente yin, emocional, y una mente yi, que es una mente lúcida. Y esta conjunción de estos dos tipos de mentes hacen a nuestra personalidad. Lo que buscamos con la práctica es que cada vez esta mente emocional deje de gobernarnos para que la mente lúcida allí pueda conducir, en este caso específico en el que estamos hablando, pueda conducir de mejor manera nuestra práctica. Uno de los aspectos que vamos a notar, que nos vamos a dar cuenta, es evitar, por ejemplo, las distracciones. Si queremos practicar, buscar un lugar que tenga las características adecuadas, no porque nosotros no necesitamos un espacio ni equipamiento, ni tampoco necesitamos ningún tipo de vestimenta muy específica para nuestra práctica. Simplemente que el entorno sea lo suficientemente amable para evitar la dispersión, que pueden ser teléfonos, pueden ser aparatos o horarios, en determinados horarios que podemos ser interrumpidos. Tratar de evitar todo esto para así aprovechar al máximo nuestra práctica.
Una práctica concentrada de unos minutos va a ser mucho más fructífera para nosotros que una práctica más extensa, la cual se ve interrumpida en determinados momentos. Ese lugar en el que buscamos practicar, en el que queremos practicar, tiene que tener condiciones mínimas como, por ejemplo, tener presente la temperatura del lugar, que no sea ni demasiado caliente ni demasiado frío. Lo conveniente sería que nosotros, como decíamos recién, estas prácticas buscan profundizar, conocer, ponerse en concordancia con la naturaleza. Si estamos en un clima frío, en una estación fría, debemos evitar que el calor sea excesivo en el lugar en el que estemos. Y por el contrario, debe suceder exactamente lo mismo. Si estamos en una época donde hace mucho calor, en el verano, evitar que esté excesivamente refrigerado el ámbito donde estemos practicando. Si no, el golpe, el cambio entre el lugar en el que estamos y el afuera, que nos va a encontrar después de la práctica, va a ser muy abrupto y nos va a generar molestias y, por qué no, declarar algún tipo de enfermedad. Los que vivimos en grandes ciudades, tenemos muchos la posibilidad de tener calefacción, de tener refrigeración. Yo siempre sugiero utilizar lo mínimo, lo indispensable para que sea agradable estar en el lugar, pero evitar que esta climatización sea excesiva, porque es como si confundiéramos a nuestro cuerpo. Nosotros para el verano, nuestro cuerpo se va a preparar a través de las estaciones para llegar a la época de calor. Y en invierno sucede lo mismo. En este momento en el que nosotros necesitamos atesorar temperatura para que nuestros órganos y nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente, tenemos que evitar entonces que haya un cambio climático tan brusco, porque estaríamos confundiendo a nuestro cuerpo y por ende también a la circulación de la energía por nuestro cuerpo. Entonces, tengamos ese cuidado, sobre todo aquellos que tenemos la posibilidad de tener elementos de climatización en nuestras casas, en nuestros ámbitos donde vivimos. El trabajo que buscamos hacer nosotros eh, tiene que ser un trabajo suave, va a ser un trabajo gradual en la práctica. Vamos a tratar de fortalecer nuestro sistema inmunológico con la práctica. Esto sí o sí se da y es un beneficio prácticamente inmediato que se da en la práctica. Y para eso empezamos, en la medida en que seguimos practicando y que conocemos más lo que estamos haciendo, es algo prácticamente inmediato lo que se da. Eh, en la teoría de la medicina china, que es la que inspira la práctica del Qigong, y también con el tiempo inspiró a la práctica de Tai Chi Chuan, eh, nosotros estamos atravesados por canales energéticos, también conocidos como meridianos, son los mismos meridianos de acupuntura, y estos meridianos es por donde circula nuestra energía y conecta como una red de autopistas desde nuestros órganos hasta la última célula en nuestro cuerpo. En este sistema de autopistas por donde circula la energía, lo que nosotros estamos logrando con la práctica es, en primera instancia, aprender a relajarnos para abrir estos canales y de este modo la energía va a fluir de una manera más adecuada, cumpliendo el trabajo que debe cumplir cada uno de estos canales y meridianos. Es por eso que practicar Qigong, practicar Tai Chi Chuan, irremediablemente nos
fortalece nuestro sistema inmunológico, empezamos a sentirnos mejor, más lúcidos y también empezamos a sentirnos más felices porque la práctica, la salud en cada uno de nosotros, no es solo una salud mecánica, no es solo una salud de nuestro cuerpo externo, nuestro cuerpo físico, sino también de nuestro cuerpo emocional y de nuestra espiritualidad. Y esto es lo que se puede experimentar, los que han practicado lo han percibido, y aquellos que todavía no han practicado se van a dar cuenta que esto es un camino de profunda transformación y siempre confiando que esta transformación nos va a llevar a un mejor lugar en el que estamos si no practicamos. Otro de los aspectos que habíamos conversado brevemente tenía que ver con la vestimenta, qué tipo de vestimenta utilizar en la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan. Lo recomendable es que nada sea sintético, evitar ropa que no, que impida que los poros puedan conectarse de mejor manera con el entorno, con el aire que nos rodea. Y para eso lo más conveniente es la ropa de algodón, la ropa que tiene fibras naturales, cualquiera sea, siempre que sea cómoda, evitando que sea ajustada, evitando cinturones, por ejemplo, que pueden dificultar la práctica y por ende también dificultar la circulación del chi por los meridianos, y que la ropa sea cómoda, suelta, que en el lugar en el que estemos no haya demasiado corriente de aire para no generarnos algún tipo de trastorno. Eh, y de este modo vamos a poder intercambiar de mejor manera energía con nuestro entorno. Nosotros respiramos por la nariz, por la boca, llenamos nuestros pulmones, pero también respiramos por todos nuestros poros. Es más, muchos, eh, muchos maestros sugieren visualizaciones cuando estamos realizando la práctica en la que inhalamos por las fosas nasales, por la nariz, y exhalamos por toda la piel, como si el aire se escapara de nuestro cuerpo, ese aire que ya está utilizado, que ya no sirve, y la mente lo que busca es como si cada uno de nuestros poros, que de hecho lo es, nos conecta con el afuera. Pensar, cuando estamos haciendo la práctica, de que la exhalación se hace por cada uno de los poros de nuestro cuerpo. De este modo, llevamos la atención, limpiamos nuestra piel. Es por eso también que a los practicantes de Qigong y de Tai Chi Chuan eh, tienen en general una tonicidad distinta en la piel, mejor. Parecemos como si esta idea de respirar por la piel mejorara la calidad de la piel. Eso es lo que buscamos con la práctica. Entonces, este tipo de visualizaciones lo que buscan es justamente llevar la energía, el chi hacia ese lugar, hacia cada uno de los poros de nuestro cuerpo y de este modo limpiarnos y expulsar todo aquello que ya hemos utilizado y que ya no nos sirve. También otros maestros como el doctor Requena, por ejemplo, da como, da como un ejemplo justamente para la práctica, que practicar Qigong y Tai Chi Chuan es como darnos una ducha, darnos un baño. Y eso es también la intencionalidad que nosotros nos proponemos en nuestra escuela,
Pensar que después de una práctica salimos más limpios, más livianos, más luminosos, más contentos, y de ese modo estamos cumpliendo con algunos de los objetivos que nosotros nos proponemos para la práctica. En cuanto a la alimentación, lo mismo que para muchas otras actividades, evitar comer en exceso antes de la práctica e inmediatamente después de la práctica. Como también algunos maestros recomiendan que después que terminamos de realizar una práctica, evitar bañarnos inmediatamente. Nosotros cuando realizamos la práctica activamos la circulación del chi por nuestros canales, por nuestros meridianos, generamos un tipo de chi que se llama Wei Chi o chi protector o chi guardián, que sería como un escudo que nos rodea y nos aleja de virus, bacterias, enfermedades. Y si nosotros nos bañamos inmediatamente después de haber realizado una práctica, eso que generamos en nuestro cuerpo, esa capa protectora que hemos buscado fortalecer en nuestro cuerpo, se termina limpiando y diluyendo con esa agua con la que estamos bañando. Entonces, lo que se sugiere después de una práctica es permanecer un tiempo sin necesidad de bañarse para de este modo poder absorber de mejor manera esta energía que hemos generado y volvernos más fuertes y también fortalecer nuestro sistema inmunológico. También habíamos dicho en estas reglas doradas para la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan que íbamos a evitar practicar, si bien estas, sobre todo el Qigong, nos permite trabajar parados, sentados y acostados, no así en el caso del Tai Chi Chuan, que se practica parado, íbamos a tratar siempre de realizar la práctica de pie, porque allí se hace muy completa esta práctica y en el caso de que no podamos, por determinadas limitaciones circunstanciales o no que podamos llegar a tener, entonces sí practicaríamos sentados o, en última instancia, también podemos practicar acostados. En la práctica de pie, no solo que logramos un mejor equilibrio, eh, un mejor arraigo, sino que también estamos fortaleciendo nuestras piernas, algo tan fundamental en la teoría de la medicina china. Los chinos dicen que a una persona se pueden establecer la longevidad que tendría por la fuerza que tenga en las piernas y también por la flexibilidad que tenga en el cuerpo en general y en las piernas en particular. Entonces, las piernas, que son el arraigo, lo que nos conectan con la tierra, es tan importante trabajarlas. Y nosotros lo hacemos en Qigong y lo hacemos en Tai Chi Chuan de manera gradual, de manera adecuada a nuestras posibilidades. Nuestras piernas están hechas para sostenernos a cada uno de nosotros y es por eso que, si bien a veces en otras culturas como la nuestra se le da preponderancia a la fuerza en el tronco superior, en la fuerza de brazos, en la fuerza del pecho, por ejemplo, el trabajo con las piernas es necesario para lograr un estado saludable. No podríamos estar saludables si tenemos fortalecidos los brazos y no tener fortalecidas las piernas. Y es por eso que vamos a tratar de practicar en la medida de lo posible, siempre parados. Y el entrenamiento para el Qigong y para el Tai Chi Chuan se puede realizar parados, se puede realizar quietos, parados y quietos en el lugar,
se puede practicar, como llama el maestro Requena, con actividad semimóvil, es decir, estando quietos en el lugar, pero moviendo los brazos, flexionando levemente las piernas. Y también se puede practicar trasladando nuestro centro, nuestro eje. Esto sería, por ejemplo, con una caminata. Todas estas posibilidades tenemos en la práctica y todo esto ayuda y fortalece esta práctica que nosotros estamos realizando. También las distracciones. Nuestra mente juega un papel fundamental y quizás esto es lo que diferencia estas actividades de otras, es que vamos a estar muy atentos a esas señales que permanentemente se nos está dando, información que nos está llegando a nuestro cerebro. Por ejemplo, es muy frecuente que cuando nosotros estemos practicando empecemos a tener algunas sensaciones, a percibir algunos movimientos en nuestro cuerpo. Puede ser comezón, puede ser como una pequeña descarga eléctrica o que se eleva la temperatura en alguna parte del cuerpo. Entonces, vamos a evitar embelezarnos con esto, distraernos. En el caso de una comezón, evitar rascarnos, porque esto es justamente esta mente emocional, esta mente que está saltando permanentemente, la que busca alejarnos y sacarnos del foco que tiene que ser nuestra práctica. Entonces, para eso, en la medida en que podamos, vamos a tratar de evitar eh, estas respuestas a estas sensaciones que nosotros tenemos habitualmente. Mm, Todo aquello que busque sacarnos de la práctica, del foco, de la atención que nosotros tenemos puesta en ese momento, eh, trata de sabotear el trabajo que nosotros estamos realizando. Por eso vamos a evitar que cualquier molestia, tanto interna como puede ser algún reflejo de alguna comezón o calor, eh, tratar de evitar que esto nos distraiga y nos saque del foco y de la atención, que es lo que nosotros buscamos con la práctica. Por supuesto que también aquello que nos rodea. Para eso, como ya habíamos mencionado, evitar que el lugar sea plausible de ser invadido por alguien para quitarnos la concentración que hayamos podido lograr en el momento. Habíamos dicho también que, y esto lo habíamos hablado la semana pasada, justamente uno de nuestros alumnos, Jorge, que nos había hecho una consulta que tenía que ver con la cómo se debe practicar por ejemplo, si hay tormentas, qué pasa con los cambios climáticos. Bueno, en general lo que se busca, nosotros tenemos que comprender de qué modo esto influye en nosotros y en la práctica que estamos realizando. Nosotros cuando hacemos Tai Chi Chuan y Qigong estamos trabajando con energía. Estamos generando como un generador, como una batería, estamos generando energía y la estamos haciendo circular. Y esta energía que nosotros estamos haciendo circular está modificada y está contenida en un entorno, en un contexto. Ese contexto es lo que está afuera, lo que nos rodea. Cuando hay cambios climáticos bruscos, por ejemplo, cuando hay tormentas eléctricas, se genera una alteración de esta energía por el magnetismo que puede ejercer en cada uno de nosotros, como un imán que tiene un positivo y un negativo. Con una tormenta eléctrica lo que generaría es que habría como cambios, habría como interferencias que harían que la energía no circule habitualmente. Pero claro, hay algunos lugares, por ejemplo China, donde las tormentas y las lluvias son permanentes,
en muchos lugares donde llueve mucho. Entonces, el foco, a mi entender, y también lo que dicen algunos maestros, tiene que estar puesto en ese momento en el que se está por declarar, por ejemplo, una tormenta, donde hay tormenta eléctrica. Ese sería el momento como menos indicado para la práctica. Pero el momento anterior y el momento posterior, es decir, cuando ya se declaró la tormenta, cuando ya empezó a llover, ya eso no generaría un cambio tan importante en cada uno de nosotros. De todos modos, como decimos, estas reglas tienen que ver con maestros que han dedicado su vida a la práctica, al estudio, al perfeccionamiento de Qigong y de Tai Chi Chuan. Y en realidad la experiencia tiene que ver con cada uno de nosotros. Todas estas reglas, todas estas indicaciones a nosotros nos sirven como una guía, pero la experiencia es lo que nos va a dar a cada uno de nosotros el mejor modo y nos va a hacer tomar decisiones al respecto. Si nosotros nos sentimos incómodos para practicar, por ejemplo, cuando hay tormenta eléctrica, lo mejor sería no practicar en ese momento, dejarlo para después y después sí continuar con la práctica y con la rutina que cada uno de nosotros nos hayamos propuesto. Debemos tratar de tener confianza en aquello que nosotros estamos haciendo. La experiencia, el proceso, la maduración en cada uno de nosotros es muy distinta. Hay algunas personas que van a percibir que en la medida que empiezan a practicar, empiezan a lograr avances muy rápidos, cambios, por ejemplo, personas que no podían dormir empiezan a dormir y descansar mejor. Personas que estaban cansadas durante todo el día se sienten más vitales. Eh, y hay otras personas en las cuales estos procesos son lentos, son más lentos. No quiere decir que no sean efectivos, no quiere decir que no den resultados, sino que como este también es un camino de autoaprendizaje y de autoconocimiento, vamos a ir logrando estos cambios de manera muy paulatina. Una experiencia que yo he podido recoger a través de los años dictando clases es ver la evolución maravillosa que han tenido los alumnos en la práctica. Aquellos que han continuado practicando y aquellos que han decidido seguir profundizando, seguir mejorando, seguir estudiando esto que nosotros tanto queremos y que tanto respetamos. Estos cambios muchas veces en cada uno de nosotros son casi imperceptibles porque se van dando, como decía algún maestro, en una espiral ascendente. Espiral ascendente es este movimiento que pareciera que estamos dando vueltas por el mismo lugar, pero en realidad siempre estamos subiendo, siempre estamos mejorando, siempre estamos creciendo. Nada más que como es este movimiento orbital, que es este movimiento propio de la naturaleza, hace que esos cambios en muchos sean imperceptibles. Pero para aquel que está observando, para aquel que mira desde afuera, para aquel que nos rodea, nuestra familia, por ejemplo, puede notar que se están produciendo cambios. Y en mi caso particular, como docentes, y muchos de nuestros docentes también en Espacio DEVA, somos conscientes del crecimiento maravilloso que tienen los alumnos en la medida en que deciden continuar con la práctica. También muchos nos dicen que una vez que empezaron a practicar ya después no lo pueden dejar, porque si lo dejan empiezan a sentir molestias, empiezan a sentir dolores, se empiezan a sentir mal emocionalmente. Entonces, bueno, eso es también una demostración de cómo en cada uno de nosotros la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan
nos aporta múltiples beneficios en las distintas esferas. También vamos a tratar de evitar, en la medida de lo posible, si bien todos nos podemos llegar a proponer un programa de trabajo, determinados momentos, días para la práctica, determinado tiempo para practicar, yo siempre recomiendo que es mejor una práctica constante todos los días, un poco, el tiempo que podamos disponer, y no dejar todo para un solo día. En la práctica de Qigong y de Tai Chi Chuan se dan pequeñas modificaciones que sería una especie para otra medicina, para otro enfoque científico, sería casi como una reprogramación neurolingüística. Y para eso, para esa reprogramación que hacemos en cada uno de nosotros, es necesario esa constancia de que la práctica se dé de manera habitual, frecuente. Si no, cada encuentro, cada nuevo encuentro, cada posibilidad que uno tiene de practicar, es casi como si estuviéramos empezando de nuevo. Nunca se empieza de nuevo en realidad. Uno enseguida retoma el ritmo y recuerda lo que había hecho. Pero si ustedes me preguntan cuál es, qué recomiendan para la práctica, mi sugerencia sería todos los días o día por medio, en la medida de nuestras posibilidades, practicar un poco. Es preferible practicar todos los días o día por medio, menos tiempo y no dejar todo para un solo día. Para sentir que los cambios, esta reprogramación en nosotros es más efectiva y nos va a traer mejores beneficios de lo que ya de por sí nos aporta una sesión de Tai Chi Chuan o de Qigong. También los maestros recomiendan, además de una alimentación adecuada, ordenada, es decir, acorde con el tiempo, con la estación en la que estamos transitando. Recuerden que naturalmente en los momentos fríos necesitamos ingerir alimentos que nos aporten calorías, que nos hagan levantar la temperatura. Y por el contrario, en épocas, en temporadas de mucho calor, necesitamos algo que contrarreste esto y por eso necesitamos más bien alimentos que eviten que suba la temperatura de nuestro cuerpo. Además de estos aspectos que son beneficiosos también para la práctica, es indispensable empezar a reconocernos a nosotros mismos y buscar dedicarle un tiempo a esta práctica y no estar tan cansados cuando vamos a realizarla. Si nosotros estamos exhaustos y queremos hacer una práctica de Qigong o de Tai Chi Chuan, la recomendación sería descansar y después hacer una práctica. O si tenemos mucho sueño, sería dormir y recién después hacer una práctica. O en muchos casos, si estamos muy cansados o muy abrumados, hacer una práctica estática, es decir, una práctica en el lugar para tratar de reconcentrar nuestra energía, recuperarla y de este modo favorecer a nuestro organismo en general. Aspectos del sentido común, pero como nuestra mente, nuestro pensamiento es tan poderoso, muchas veces hacemos cosas, tenemos actitudes o tenemos hábitos que nos hacen ir más allá de nuestro propio límite. Y también practicar Qigong y practicar Tai Chi Chuan nos hace reconocer nuestros propios límites y saber hasta dónde podemos, hasta dónde llegamos y de ese modo evitar sentirnos frustrados si no podemos llegar más allá de lo que quisiéramos. Por ejemplo, quisiéramos a lo mejor practicar más tiempo durante el día, pero no se puede por determinada razón o porque estamos muy cansados.
Entonces, bien, practicar hasta donde podemos, hasta donde nos sentimos bien, y en ese momento interrumpir la práctica, descansar y seguir con otros aspectos. También estamos hablando de los aspectos mentales y siempre los aspectos mentales son tan fuertes en nosotros, tan importantes y tan determinantes, que si nosotros nos encontramos muy alterados, porque, por ejemplo, estamos enojados, muy enojados, o por consiguiente estamos muy eufóricos, eh, es posible que nuestra mente, nuestro pensamiento, esté enfocada en esa emoción. Por ejemplo, me enojé con alguien porque me hizo algo o algo no me gustó y eso me genera bronca, me genera enojo y yo quiero hacer la práctica y en realidad lo estoy haciendo pero sigo enojado, no puedo salir de ese lugar. Bueno, ese sería también un momento para evitar la práctica. Eh, Porque esa energía que nosotros estamos generando, en realidad lo que está haciendo es dispersarse, se está yendo hacia esa emocionalidad y es como una batería que no puede cargarse, sino que siempre está expulsando hacia afuera y perdiendo ese caudal energético que había logrado con la práctica. Pero recordemos lo que hablábamos antes. Esto tiene mucho que ver con la experiencia en cada uno de nosotros. Quizás algunas personas en un estado de emocionalidad alterada, generar una práctica le puede resultar muy beneficioso para salir de ese lugar. Entonces, bienvenido, en ese caso, a hacerlo. Pero no se sorprendan si no pueden entrar a ponerse en foco con la práctica, porque es que esa emoción, esa energía, nuestra mente sigue puesta en esa emocionalidad que puede ser perjudicial en ese momento, y de ese modo no vamos a lograr todos los frutos y los beneficios que nosotros quisiéramos cuando estamos practicando. Otro aspecto que se nos va a hacer evidente cuando nosotros estemos practicando, estemos respirando, estemos enfocados, es que vamos a generar más saliva. Ustedes habrán visto que los bebés, los niños, tienen mucha saliva. La saliva es para la medicina china un signo de mucha vitalidad. Allí hay mucha vida. Eh, Allí está el germen, en el caso de los niños, ahí está el germen de todo, el crecimiento, están todas las posibilidades. Y es por eso que hay mucha producción de saliva. Podemos tomar el caso opuesto, alguna persona que esté agonizante, esa persona seguramente va a tener casi nada de producción de saliva. Entonces, de acuerdo a la medicina china, la saliva es un símbolo, es una manifestación importante de la vitalidad, y es por eso que vamos a tratar de guiarla, de conducirla. Hay muchas técnicas, por ejemplo, la pequeña circulación celeste o la pequeña órbita microcósmica, que es un tipo de meditación que se realiza en donde buscamos dirigir la saliva a un determinado punto de nuestro cuerpo. En ese caso, por ejemplo, se dirige hacia el tantien, al tantien inferior. Recordemos que nosotros tenemos tres tantien, tres centros energéticos muy importantes, que son el inferior, el medio y el superior, y con el que trabajamos, en el que buscamos alojar la mayor cantidad de energía, es en el tantien inferior. Entonces, dirigimos con nuestra atención esa saliva hacia ese lugar.
Más allá que la saliva recorra el recorrido habitual que hace en nuestro cuerpo, pero si nosotros con nuestro pensamiento, con nuestra visualización, buscamos llenar este cuenco que se encuentra en Tantien inferior, vamos a mejor aprovechar esta producción de saliva, este signo de vitalidad que cada uno de nosotros tenemos. Y no nos alarmemos que cuando estemos practicando se genere mayor saliva también en la práctica. Esto también es algo bastante habitual en muchos de nuestros estudiantes, como que genera de una manera poco habitual saliva en nuestra boca. Entonces, con mayor razón, vamos a buscar que esta dirección de la saliva sea hacia el Tantien inferior. Muy bien, ya estamos llegando a los momentos finales de esta charla. Agradecer a todos los que están conectados ahora, en este momento. Muchas gracias por estar presentes. Decirles que cuando nosotros estamos practicando, eh, muchas veces es irremediable que nosotros pongamos nuestra atención, que nos comparemos con otros, que nos comparemos con nuestro compañero, que nos comparemos con alguien que conocemos, que nos comparemos con información que nosotros leemos en libros, escritos de determinados maestros, de experiencias que han tenido otros. Y eso está muy bien, pero tenemos que tratar de evitar que, que toda esta información que a nosotros nos rodea nos juegue en contra. Nosotros tenemos que aprovecharnos del conocimiento, de la información que tenemos a disposición, pero recordemos que la experiencia y la práctica es totalmente personal. Y que a todos, y esto lo puedo afirmar, a todos nos va a hacer muy bien practicar, nos vamos a sentir mejor. No dudemos de la práctica, no dudemos de hacia dónde vamos a llegar, lo hagamos. La duda muchas veces es una trampa que pone nuestra mente, es como un intento de auto boicot que nos hacemos a nosotros mismos si dudamos en que tenemos que practicar. Entonces, hacerlo, practicar. Si podemos 5 minutos, 10 minutos por día, van a ser esos 5 o 10 minutos y van a ser beneficiosos y va a ser mucho mejor que si no hiciéramos nada. También podemos practicar en cualquier lugar. Hoy hablaba con un alumno que uno puede practicar en todos los lugares. Uno puede practicar respiraciones cuando está viajando, eh, cuando está haciendo alguna actividad en su casa. Uno puede practicar equilibrio cuando está manipulando distintos elementos. Es decir, si nosotros tenemos nuestro foco puesto en estos principios que nos ofrecen estas disciplinas, siempre podemos estar entrenando. Podemos entrenar la relajación, la búsqueda de la relajación permanente, el eje, el equilibrio, y eso lo hacemos, lo trasladamos a nuestra vida cotidiana. La práctica es ese momento, es como ese lugar de ensayo en el que nosotros estamos, que es muy bueno, que es beneficioso y que nos sirve para nutrirnos, pero lo ideal sería que esto nos sirva para nuestra vida, para en general, para todo lo que nosotros hacemos. Y para eso simplemente tenemos que poner el foco y la atención. Buscar
como decía el maestro Chen Manchin, un gran maestro de Tai Chi, un gran maestro de muchas artes y disciplinas como caligrafía, como pintura, poesía y también artes marciales y medicina china, un gran maestro, decía que lo que nosotros tenemos que buscar es aprender a relajarnos. Cuando aprendemos a relajarnos, nos volvemos más despiertos, todo lo contrario a lo que uno imaginaría, ¿no? En realidad nos volvemos más despiertos, nos volvemos más lúcidos, aprovechamos mejor nuestra, nuestra energía, nos volvemos más inteligentes en el uso de nuestra energía. Entonces, buscar relajarnos. Y nos decía el maestro Chelmanchin, una vez que hayamos logrado la relajación, buscar más relajación y más relajación. Siempre vamos a poder aprender a descubrir nuevas tensiones que tengamos en nosotros mismos, tanto físicas como emocionales, que hagan que nos trabe, que nos volvamos duros, que nos volvamos rígidos. Y nosotros buscamos el camino opuesto, buscamos la flexibilidad, la vitalidad, y todo eso lo vamos a lograr con mayor relajación. Muchísimas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias a Espacio de Eva por este momento que tenemos para encontrarnos y a practicar y a seguir disfrutando estas maravillosas disciplinas. Muchas gracias, que tengan un buen día. Chao.